duele amigo hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierra hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Bueno, Francisco, qué lindo esto de que estemos juntos y acá en esta que también es tu casa, ¿no? Sí, venimos muy contentos de Formosa, viviendo una Pascua que siempre tiene su parte de pasión que sigue vigente, ¿no? Sí. Y tiene su parte también de vida nueva, de fuerza, de pujanza, porque vivimos momentos muy dolorosos en toda la zona y en relación a los pueblos wichí, y también momentos de mucho empuje, de mucha cosecha, como es el encuentro aquí con los estudiantes universitarios. Sí, pareciera como que hay algo de contradicción y que eso es, son dos fuerzas que pujan y que se tensan. Por un lado está el dolor, ¿no?, de lo que acontece y de donde está lo que queda lastimado, y por otro lado lo que se quiere construir y el puente que se quiere hacer, ¿no? Sí, nosotros los peregrinos pasionistas sabemos que no hay marcha atrás, como dijo un joven, hablando de Cristo, ¿no? No dio marcha atrás, Jesús no dio marcha atrás, y no hay callejón sin salida. Sí. Nosotros creemos que la muerte genera mucha vida. Sí, y la única forma que hay es seguir avanzando. Sí, hay que seguir avanzando. Ajá. Hay que ser tercos, así decía Casaldáliga, ¿no? El luchador es tercos y llenos de esperanza. Sí, de alguna forma eso también te permite sostener los momentos difíciles para poder seguir avanzando, ¿no? O sea, me imagino una tormenta y ir avanzando en una tormenta, y para decir, bueno, yo quiero llegar a mi casa, tengo que tener cierta terquedad para poder avanzar en esa adversidad, ¿no? Es una posibilidad natural. Yo creo que es bueno esto de significarlo con la intemperie. Nosotros cuando caminamos con el pueblo, cuando caminamos con los crucificados, vivimos a la intemperie. Y vivimos momentos de mucha tormenta, de mucho relámpago, de mucho miedo, de mucho dolor, de quizás no saber por dónde seguir. Pero siempre hay algo que nos sostiene, nos da fuerza, que es la propuesta de Jesús y de su reino, que nos ayuda a avanzar, a no mirar atrás, a tomar el arado y a seguir el camino para adelante. Sí, aquí estás, ¿no? Y me estoy llevando a mi imaginación y me gustaría preguntarte cómo fue tus inicios, cómo fue que te ordenaste sacerdote. Bueno, mis inicios fueron con un misionero pasionista. Ah, mira. Sí, el padre Luis Dolan. Ajá. Él fue a predicarnos un retiro al colegio donde yo iba, el Colegio San Pablo. 4º año estaba yo, tenía apenas 16 años, y bueno, entró él en aquel entonces con el hábito y la cruz de los pasionistas, ¿no? Y entonces él ahí dijo, nosotros somos
misioneros pasionistas y salimos y estamos con los más pobres. Y eso parece como que me tocó el corazón. Y bueno, después hubo mucha vida después y empecé a venir acá a hablar con los pasionistas y siempre me impresionó mucho la escena del Huerto de los Olivos que está en el templo mayor de esta comunidad, ¿no? Y bueno, me pareció después que yo tenía que el Señor me llamaba, que el Jesús de la Pasión me llamaba. Sí, estoy sintiendo como esta doble búsqueda, la búsqueda interna tuya, de que te llamaba el Señor, sí, y también esta búsqueda de salir, ¿no? Sí. Nosotros salimos y vamos a la búsqueda. Sí. Pero yo tenía que ordenarme, porque estaba en una oscuridad propia de la búsqueda del joven, que no sabe, que si largo esto, que si largo lo otro, que la vida también tiene cosas, digamos, muy, muy lindas para la juventud, y yo tenía que dejar muchas cosas. Pero el Cristo me miraba mucho y me sentía que me empujaba, sin obligarme, me empujaba, me entusiasmaba, y bueno, y tuve que hacer una opción. Y mi opción fue una opción que tiene también como varios ingredientes, ¿no? Yo tenía que dejar, y tenía que dejar muchas cosas, tenía que dejar, como Abraham, familia, cultura, el lugar social donde yo nací, yo tenía que dejar todo. Y eso me costó, claro, porque cuesta. Claro, porque es tu historia, ¿no? Claro. Dejabas algo para avanzar hacia algo nuevo. Sí, era mi historia, digamos, de inicios de camino de la vida, sí, ¿no? Pero la historia uno la va construyendo también, porque mi historia pasó a ser de ese momento en que entré a los pasionistas. Cuando yo entré, yo dejé todo, y lo dejé por Jesús y su reino. Y porque a mí me había tocado mucho el corazón los pobres. Ese pasaje de Jesús, de cuando está en el templo y dice que el Señor me ha enviado a los pobres, a mí me tocó mucho el corazón, y entonces a eso dediqué mi vida. Sí, y ahí fue donde, después que trabajaste en tu interioridad, donde encontraste las decisiones, sentía este abrazo de Jesús que no solo eso, sino que parecía como un leve empujón, como dijiste vos. En nuestra época los pasionistas teníamos dos fuerzas, que eran como los dos pies nuestros. Una era la parte más de la mística, ¿no? Y entonces el monje, los monjes, los hombres que tienen un diálogo y hablan con el Señor, leen la palabra, viven la fraternidad, toda esa parte que nosotros antes era muy acentuada, ¿no? La vida monacal, ¿no? Sí, activa, sí. Y vida activa y vida contemplativa, se decía, ¿no? Y después llevar todo eso y salir, que es el fuego, la fuerza que Dios te da, y bueno, salir a anunciar eso que es realmente extraordinario, ¿no? Y en la búsqueda de este crucificado, ¿no? Que está hoy, sí. que es el pobre. Sí, bueno, en el año de noviciado, a mí la congregación, a través de los hermanos míos que me acompañaron, religiosos, me enseñaron la historia de la salvación. Y vi todo,
y me encontré ahí en esa historia con Jesús. Eso para mí fue algo que creó como una base muy importante que nunca he abandonado, ¿no? Y que siempre he seguido profundizando. Y por otro lado, esto de salir, que es lo que en aquel entonces era la Iglesia del Vaticano. Yo viví ese tiempo. Nosotros los pasionistas vivimos el tiempo del Concilio Vaticano II. Exacto. Es decir, ese tiempo en el cual la Iglesia estaba a espaldas del pueblo porque celebraba la misa y hacía todo mirando al altar y a espaldas del pueblo, y en un idioma que el pueblo no entendía. Y entonces en ese momento se dio vuelta y nos empezamos a mirar y nos encontramos con el pueblo. Y en el pueblo estaba el altar y estaba Dios y está todo. Tiene más la idea de fraternidad, ¿no? Claro. Que traías desde el principio, ¿no? De fraternidad, de humanidad, de interculturalidad, de saber que la diversidad es belleza y que entonces al mirar al otro uno mira, observa y escucha y aprende y es extraordinario. Yo aprendí mucho de los pasionistas, eran maestros. Esta idea que el otro es un espejo y como espejo me puedo ver en el otro y en ese otro más distinto, más diferente, en la diversidad de ese otro me veo mi propia diversidad, ¿no? Sí. Es muy linda esa imagen, ¿no? Para que, como la estás mostrando, para poderme integrar a ese Bueno, otro. eso fue cuando después el profeta Mateo Perdía dijo, vamos a abrir y vamos a salir todos y dejemos de estar encerrados en dialogar sobre la propiedad, sobre este inmueble, sobre este otro, y tantas cosas que nos hacen perdernos. Dijo, no, vamos a salir y vayamos a donde están los crucificados, los pobres. Y entonces allí nos encontramos con el pueblo huichí, con todo un mundo, en el nordeste argentino. Ahí nos encontramos con mucha gente que nos evangelizó. Gracias a Dios pudimos convertirnos, y pudimos escuchar, y Dios nos regaló eso, ¿no? La escucha. Sí, de la integración y de poder aceptar a ese otro y que ese otro todavía me regale tantas cosas, ¿no? Y te regala desde su gesto, su forma de ser. Y el huichí es extraordinario en ese sentido, ¿no? Pero a veces uno va, digamos, como queriendo llevar lo tuyo, con una actitud etnocéntrica, claro, ¿no? Lo mío es lo único que hay y es la palabra, y hasta que vos te metés en la ronda y te metés alrededor del fuego y empezás a conversar y a escuchar y te vas caminando a la pesca y que son 5 o 6 días y ahí vas escuchando a la gente y vas viendo y vas encontrando la riqueza cultural, la diversidad de culturas y al mismo tiempo te encontrás con tu propia cultura, ¿no? Claro, claro. Entonces, también valorás tu cultura y tu identidad. Sí, ¿no? otra vez, en el espejo. Sí, cada uno tenemos una identidad. Y esa identidad es muy fuerte. Yo, cuando estaba muy enamorado del pueblo huichí, quería ser un huichí, hasta que me di cuenta que los mismos huichí me dijeron, vos nunca vas a ser huichí. ¿No? Pero, en fin, son los enamoramientos propios que uno tiene cuando uno, por ejemplo, se pone de novio, y entonces se enamora y quiere como ser el otro, y vos no sos nunca el otro, sino que lo importante es saber entrelazarte, compartir la vida y en el respeto y en la diversidad. Cuando vos estás diciendo esto,
a mí me llevó a una imagen que es como de una impregnación, ¿no? Que la lluvia nos va mojando y nos impregna levemente la piel, pero no se mete dentro nuestro. O sea, nos nutre, nos impregna levemente, pero nada más. Y vos fuiste haciéndolo algo parecido, como lo contaste, que fuiste de pesca lentamente, con los días, en las rondas, y te ibas impregnando de la cultura wichí, y de alguna manera después te fuiste dando cuenta que también estaba tu identidad y que vos seguías siendo vos. Y ahí vino la unión, ¿no? Esa es la unión, cuando cada uno sigue siendo esa misma persona, ¿no? Sí, la unión yo creo que es el amor. Exacto. Porque el amor rompe todo desencuentro, todo muro. Uh-huh. Rompe todo lo que distancia, todo lo que destruye. El amor vence la muerte, ¿no? Sí. Entonces el amor a otro es lo que puede hacer un nosotros. Exacto. Entonces en ese nosotros somos diversos, pero nos queremos, nos amamos, nos perdonamos, nos comprendemos, nos escuchamos, retomamos los sueños y vamos así abriendo los surcos de la vida, ¿no? Sí. Esto del amor, ¿no? Una de las partes más relevantes que tiene, las formas que tiene de expresarse el amor es la aceptación. Aceptar a ese otro como diferente, como distinto, es un inmenso gesto de amor. Y que ese otro también me acepte a mí como diferente, como distinto, estamos generando una fuerza muy fuerte que es esto que vos estás diciendo del amor. El amor es una base fundamental, ¿no? Y que es una de las también de las formas con que Jesús habla todo el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que sí. El amor se expresa también, digamos, con gestos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo quería, porque en la época que yo llegué al mundo wichí, había los obrajes. Ajá. Y los obrajes eran lugares de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Uh-huh. Y ellos achaban, y yo quería aprender a achar. Y entonces un wichí me dijo, no, nosotros no queremos que vos aprendas a achar. Nosotros queremos que vos nos enseñes cuáles son las cosas de tu cultura. ¿Cómo está armada tu cultura? Y ellos entonces ahí empezamos un diálogo muy fecundo, muy interesante, donde al mismo tiempo que descubríamos cultura, descubríamos sistemas. Exacto, ¿no? Exacto. Porque es distinto, una cosa es la cultura. Totalmente. Y otra cosa es el sistema. Sí. ¿no? Y entonces, no es que porque yo, claro, como hijo de los que vinieron en los barcos, frente al indígena me sentía un poco mal, porque me avergonzaba mi cultura por todo lo que fue la conquista, y más me avergonzaba porque esa cultura vino con la cruz. Exacto. La espada con la cruz. Sí, sí. Y sentía mucha vergüenza, digamos, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo me di cuenta que la cultura es una cosa y que el sistema económico, el sistema colonial es otra cosa, sí. ¿no? Donde hay muchos de la cultura mía que lo aceptan y hay muchos otros que no lo aceptamos. Entonces hay que tener esta claridad, porque me parece que nosotros, los indígenas, a veces los wichí nos dicen, ustedes los blancos. Y entonces nos identifican a todos con este sistema, claro. que es un sistema racista, es un sistema de desencuentros, es un sistema basado
en lo etnocéntrico, mi cultura es la única. Esa es una que nosotros no compartimos. Sí, totalmente. El sistema estatal, pero ellos están insertos también en el sistema cuando vos hablabas del obrador, ¿no? Al estar en un obrador, estaban insertos dentro de este sistema, pero lastimados por el sistema, ¿no? Y lo mismo decimos con la iglesia, ¿no es cierto? Una cosa es el Evangelio y otra cosa es la iglesia, ¿no? El Evangelio de Jesús es muy claro, es muy contundente, no se mezcla. El diálogo político de Jesús con Herodes es un diálogo fundamental para nosotros, ¿no? Que somos seguidores. Nosotros no somos del sistema religioso, ni del sistema del imperio, ni de esos sistemas que se apropian, en este caso, de la religiosidad de los pueblos, ¿no? El Evangelio no. El Evangelio es de los caminantes, los que vamos descalzos, los que nos gusta andar con la gente, entreverados, mezclados, alegremente viviendo la vida y alegremente también sufriéndola a la intemperie, pero descalzo, vamos caminando. Sí, estar allí, en presencia, donde podés estar con el otro en lo que sucede, en lo que acontece, ¿no? Y estas partes, esto es lo que la gran diferencia que vos estás mostrando acá al llevar el Evangelio como fundamento. Claro. Y por suerte, digamos, vivimos momentos nuevos, digamos, de la Iglesia, ¿no? Yo digo de la Iglesia, el sistema todavía está muy anclado, es un sistema perverso, un sistema, digamos, que se llaman de muchos nombres, pero a mí me gusta identificarlo con el sistema colonial. Después podés decirle neocolonial o como vos quieras, ¿no? Pero la colonia trajo un sistema que todavía permanece. Y es un sistema de lucro, de racismo, de construir murallas, de corrupción, de robar los bienes de la tierra, de hacer de la madre tierra un instrumento donde yo puedo sacar un árbol sin ningún tipo de respeto, un árbol centenario, y sacar así bosques enteros, como son los bosques chaqueños, que son del Gran Chaco, que era todo un territorio que abarcaba Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina. Increíble, un sistema que se ha ido destruyendo, y bueno, y entonces eso destruye. Pero por otro lado, la Iglesia, digamos, está en un nuevo momento bastante bueno con este profeta, este pastor, que está dando su vida por la gente, que es Francisco, el Papa, y que también acompañado por muchos otros, mucha gente, por muchos otros que viven muy oprimidos por esta iglesia que ha sido una iglesia muy autoritaria, digamos, muy desde el poder, muy sentada allá arriba, ¿no? En parte del sistema, ¿no? Sí, lo que nosotros llamamos del sistema eclesial, lo que nosotros llamamos la curia romana, que luego, digamos, se extiende por todos lados. Entonces, el gran desafío que tenemos de la Iglesia es que, digamos, la curia romana se dé cuenta que el Evangelio, con lo que significan las bienaventuranzas y las enseñanzas de Jesús, es un evangelio limpio, es un evangelio, digamos, de todos, caminante, que no busca los poderes, ni busca sentarse en tronos, ni busca también ser un poder en este mundo. Sí, pareciera por lo que vos estás diciendo, que con este giro que está realizando la Iglesia con el Papa Francisco, se están permitiendo esto
de la construcción de puentes, ¿no? De ser pontífices y de que cada uno pueda ser pontífice y construir puentes para estar con el otro. Sí, es por un lado eso, ¿no? Construir puentes, pero también derribar muros. Derribar muros. Sí. Porque hay muchos muros. La discriminación es un muro, por ejemplo. Todo lo que viven los migrantes en el mundo entero, o lo que viven los pueblos indígenas en Argentina y en América Latina, el racismo es un muro. Y es un muro muy difícil de voltear, digamos, ¿no? Sí. Porque detrás del muro, ahí está el puente, ¿no? Se tira el muro y se construye el puente del encuentro. Eso, exactamente. Y el encuentro de culturas es belleza, porque el idioma wichí, por ejemplo, es una belleza muy grande. Tiene una forma y una estructura y tiene como un corazón, ¿no? En cada expresión está el alma de la buena voluntad y del amor de los wichí, ¿no? O como son también sus relatos sobre la creación, sus relatos sobre el origen del agua, el origen del mundo, el origen de la mujer, el origen de los ríos, el cuidado y los espíritus cuidadores de los peces y de los pájaros. Es una belleza toda cómo la creación es una unidad, no está separado el pájaro del río, ni de la estrella, ni de la luna, ni de la persona, ni de la otra cultura. Es una belleza. Mirá todo lo que no se ve por ese muro, ¿no? Ese muro nos impide acercarnos, ver toda esta belleza que estás dibujando en el aire. Y que ellos continuamente nosotros lo vemos, porque salimos al monte, vivimos allá con la gente y continuamente vemos todas estas cosas, ¿no? Que son, digamos, belleza que el sistema siempre quiere destruir. Siempre quiere destruir. Y lo destruye hoy matando a los jóvenes, matando sueños de los jóvenes, matándoles con alcohol, con droga, con prostitución, con estas adicciones modernas, ¿no? Que son graves y que quieren, pero yo tengo un convencimiento de que no van a poder. Sí, ahí está mostrando nuevamente cómo el sistema, este sistema colonial, como vos le decís, es opresor y inserta el daño en otra cultura y rompe esa cultura, porque los wichí en sí no tenían el conocimiento de la droga, no tenían el alcohol, y entonces de alguna manera esto fue insertado dentro de otra cultura, a propósito con la intención de romper, ¿no? Y ahí es donde está el daño, ¿no? El daño que están teniendo. Me quedé pensando en los muros, ¿no? Y en otro muro que hay, y hablamos hace un ratito del amor, y lo contrario al amor es el miedo. Y el miedo es un muro también. Ese otro que tiene miedo de acercarse, ¿no? Y de alguna manera, este caminar tuyo, que fue hacia allá, hacia el pueblo wichí, ha tenido un acercamiento con el Evangelio, pero para romper el miedo, ¿no? Porque no lo tuviste, te acercaste y te metiste. Bueno, sí, creo que una de las frases más contundentes y más repetidas del Evangelio de Jesús es esto de no tengan miedo, ¿no? Y creo que esta Pascua que estamos viviendo ahora también nos impulsa a decir que ante tanta muerte, ante tanta violencia, ante tanta corrupción, ante tanta enfermedad por el poder,
para que avance un sistema colonial, nosotros, digamos, tenemos este mensaje fuerte de Jesús, ¿no? No tengan miedo, no tengan miedo, vayan, ¿no? Ustedes se van a encontrar en ese mundo con lobos feroces, pero no tengan miedo, no tengan miedo, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que te da una libertad, y la misma libertad es decir, yo no tengo miedo porque yo sé que voy sembrando con mi testimonio, con la vida y con la seguridad de que esa palabra va a llegar. Y la Iglesia, los cristianos, tenemos un algo muy lindo, y es la sangre de los mártires, ¿no? Los mártires para nosotros son muy importantes, porque así como tenemos mártires modernos que podríamos llamar muchos catequistas, muchos hombres y mujeres jóvenes que dieron su vida por sueños de vida de reino y de vida nueva, también tenemos a Romero, a Angelelli, y a muchos otros que han derramado su sangre, ¿no? Y ellos sabían, como todos sabemos que el martirio no es solo el del día a día que uno va entregando sin miedo y con gozo, la defensa de otro mundo posible, ¿no? No solamente eso, sino que si tenemos que regarla con sangre, no tenemos miedo. De ahí viene esto que acabas de decir. Y es un regalo de Dios también, porque es un regalo. El martirio es un regalo, como lo fue para Mujica, por ejemplo, que es un ídolo nuestro, ¿no? Un ídolo porque es un cura, como otros más, pero que dio su vida y sabía él. Él tenía, digamos, uno nunca tiene un temor, porque el temor siempre está. Pero el miedo paraliza. Totalmente. El miedo es un muro, sí. Claro, es un muro. Y entonces, eso de me meto, no te meto, porque siempre cuando uno está metido en el mundo de los crucificados y de los pobres, siempre hay un papel que falta, una documentación, siempre hay una sospecha, pero si él es así, por algo será. Siempre hay los que se juegan por los del poder. Entonces, cuando vos estás con el pobre, vos sabés cómo el sistema está armado para destruirlo o para fabricarlo. Y nosotros defendemos al pobre porque el pobre tiene un alma simple, noble, un alma que ha sido desarrapada, que ha sido destruida y que quieren a toda costa destruir. Sí, eso, el sistema es opresor. Es muy opresor. Y deja al pobre abajo. Y el indígena que va a una comisaría, por ejemplo, para hacer su denuncia, siempre es mirado con sospecha, porque es indígena y porque es pobre. Y entonces no le creen, y no le hacen, y no lo tratan en su dignidad de persona humana. Sí, sí. Y por más que él pudiera ser un alcohólico o pudiera haber robado, es un ser humano. Y nosotros tenemos que defender al ser humano, y en este caso un ser humano wichí, digamos, que sufre estas cuestiones y sufre los desamores de la humanidad. Hay una diferencia aquí entre lo que es la ley, que todos la tendrían que cumplir, y después el trato o la discriminación que existe con ese. O sea, no importa lo que haya hecho, eso después se verá, pero aquí la discriminación, el trato como persona es lo importante. Sí, pero también hay que avanzar, digamos, ¿no?
Es decir, la justicia no está hecha para los pobres. Es una justicia que no tiene en cuenta el derecho consuetudinario de los propios pueblos. Sí. Porque los indígenas tienen normas, tienen códigos, tienen también su derecho que nunca has escuchado. Nunca. Nadie nunca le preguntó a un wichí, por ejemplo, si alguien te roba algo, ¿qué haces? ¿No? Entonces, pero ellos ya tienen toda su forma como eso, pero como acá el derecho y la justicia son solo para los poderosos. Sí. Son solo para los poderosos. En la Argentina no tenemos una justicia que sea justicia para todos en igualdad. Para todos la misma cárcel, para todos las mismas penas, para todos los mismos derechos, para todos la misma defensa. Acá llega una multinacional y llega, digamos, con su poder, con su dinero, llega con sus máquinas y con su modernidad, y también llega con sus abogados, con su justicia. Claro, sí, que sí. es un cuerpo, Sí. todo un cuerpo, Sí. que después como cuerpo, ¿qué pobre va a defenderse ante ese cuerpo? Es indefenso, por eso no hay justicia. No hay justicia para los pobres. No existe la justicia en Argentina para los pobres. También adicionado a esto, que hay una suma de poder público en ciertos lugares, especialmente en estas provincias del norte, en Formosa, por ejemplo, donde la justicia está condicionada para los ricos, o sea, para donde está el poder. Sí, la justicia, digamos, en el caso de Formosa, que vos me hablás, donde nosotros tenemos los tres poderes, digamos, ¿no? Los tres poderes, la República armó estos tres poderes para decir son independientes. Hoy en la Argentina tenemos que decir que no son independientes. Yo lo digo con mucha fuerza desde Formosa. No hay independencia de poderes en Formosa. ¿Por qué? Porque la Cámara, primero que el Poder Ejecutivo tiene la reelección indefinida con una ley de lemas que hace que él siempre pueda seguir estar sentado allí. Ya está en el quinto periodo de gobierno, que ya lleva más de 20 años. Tremendo, sí. ¿Cierto? Bueno, él entonces es el que comanda a quienes van a ser los diputados. En Formosa tenemos una cámara unicameral de diputados, son 30, de los cuales 22 son del gobierno, y los otros 8 son unos pobres tipos que no hacen más que sentarse y escuchar y decir alguna palabrita que no tiene ni sentido. Entonces hay una unidad entre esos dos. Entre esos dos están unidos, porque este hace lo que le dice este. Exacto. Y es entonces una unidad impresionante. Y al mismo tiempo los jueces. Entonces los jueces que ponen cara de hombres justos y de hombres buenos son todos perversos. No hay justicia en Formosa. No hay justicia. Sí. Y nosotros lamentablemente tenemos que ir a esos fueros porque no tenemos otros. Claro. Entonces este poder judicial que está unido a estos otros dos hacen como una estructura de cemento que va a ser muy difícil de destruir, no imposible. Yo creo que se va a destruir para que vuelva la independencia. De alguna manera parece que esto fue una parte que estuvo permanente en tu caminar por los pueblos wichí, donde vos entraste como un sacerdote pasionista y llegaste a la vicaría de los pueblos originarios, ¿no? Sí, bueno, es cierto. Mire, yo creo que el Evangelio, para mí, el mensaje del Evangelio
es un mensaje también político. No es un partido, no es una ideología. El Evangelio es otra cosa. Es algo extraordinario. No he encontrado, porque es algo que no está estructurado, es extraordinario el Evangelio, ¿no? Es pueblo de Dios, es pueblo que camina, es pueblo que anuncia, que vive, que siembra un mundo para todos, es el de la consolación, es el del estar al lado de quien está sufriendo, tocar su cuerpo, decirle aquí estoy, vamos a caminar juntos, ¿no es cierto? El de la compasión, que se mete dentro de la pasión del otro. Y entonces yo creo que ese es el Evangelio, ¿no? Y todas esas actitudes son actitudes políticas, no partidarias, ¿no? Sino que son actitudes políticas. Y eso transforma. Es como el Papa. El Papa va hablando y va sembrando una forma de bien común para que todos podamos, digamos, vivir el amor, vivir el bien común como prioridad y no el bien privado, el bien individual. Saber que la creación es para todos, que de la creación todos tenemos que comer, todos tenemos que beber, todos tenemos derechos, la creación tiene derechos, tenemos que cuidar las plantas, los animales tienen derechos, no podemos maltratar, como nos enseña la cultura wichí, ¿no? Claro, totalmente. Entonces uno va viviendo toda esta cosa y va trabajándola, digamos así, interrelacionada, y es una lucha política contra un sistema que también vive otra concepción, ¿no es cierto? Es decir, de destruir, de ignorar, de decir los pobres sobran, las culturas sobran. Nosotros hablamos de los pueblos wichí y de los pueblos indígenas que viven, se salvaron. A los wichí los salvó Dios y los salvó el monte, porque pudieron esconderse detrás del monte y de la agresividad de la matanza de Roca y todos sus secuaces, claro, toda la colonia. Y que lo hubo siempre, ¿no? Permanentemente la ambición y esta necesidad de querer más dinero, más poder. Más tierra, más territorios. Sí, sí. Y entonces hay que sacarlos porque todo eso ha producido mucha muerte, ¿no? Y entonces, digamos, todo eso hay ahora que sigue permaneciendo, y entonces, bueno, siempre es el Evangelio no es una ideología, el Evangelio no es un partido político, el Evangelio es lo que yo puedo expresar solamente con esa palabra, Evangelio. Es el mensaje de Jesús de saber que tenemos que amar a Dios y amarnos entre nosotros y respetarnos, ¿no? Bueno, está centrado siempre en la fraternidad, en la igualdad, ¿no? Sí. Sí. Estas diferencias, todo esto que venimos hablando es lo que ha hecho mucho daño. Y a esto voy también, si nos hace a nosotros daños, como dicen los wichís, nosotros que somos blancos, en ellos el daño es tremendo, es tremendo. Entonces, esta caminata tuya, esta ida allá, este salir a la búsqueda, encontrarte allá con el pueblo, introducirte, enamorarte, darte cuenta de tu identidad, de decir que yo no, pero estoy con ellos, y esa impregnación de culturas donde vos fuiste llevando el Evangelio, pero también te fuiste nutriendo de todo lo que ellos traían, y después la opresión, ¿no? La opresión del poderoso, de un permanente gobierno que está siempre en el mismo lugar hace 20 años y donde estos tres poderes están siempre confabulando acciones para hacer las diferencias, y ahí estás intentando
y siempre poniendo algo para que estos pueblos tengan una cuota de luz y que el amor siga vigente. Ambos pareciera que se están nutriendo, ¿no? El pueblo wichí y los originarios, los pueblos originarios, te nutren permanentemente y vos también les das. Esta es una imagen que me queda de todo lo que fuiste. Sí, quizás podríamos complementarla, porque yo quiero decir una palabra, más que una palabra, digamos, expresar las mujeres wichí. Ajá. Las mujeres wichí son encantadoras, son madres, son mujeres, siempre están pendientes de que no se apague el fuego del espíritu. Ellas siempre hablando a sus hijos, criándolos, cuidándolos, con las abuelas que les van hablando y los abuelos, pero las mujeres son artesanas del espíritu. Sí. Y ellas nos van enseñando mientras van tejiendo, porque la vida de las mujeres contemplativas, porque son contemplativas y místicas, son mujeres que viven la buena voluntad, el amor, digamos, muy grande. Ellas van tejiendo, sentadas en el suelo como mujeres majestuosas, porque se sientan no en sillones ni en sillas, se sientan en el suelo con sus pies descalzos, así ¿cómo se dice? Como los pies así puestos, y allí con esa majestuosidad que parecen esas garzas blancas, que ahí están tejiendo, mirando, hablando, conversando, y van poniendo los hilos, y un hilo de un color y otro hilo de otro color, y van tejiendo en la diversidad, la belleza de esa obra de arte que están haciendo. Sí. Que no es una artesanía, es una obra de arte. Sí. ¿No? La mujer tiene una importancia fundamental, ¿no? Especialmente la madre, que es centro de la familia, ¿no? Y que a partir de ella las mujeres se convertirán en madre, y ahí está la familia nucleada, ¿no? Sí, la mujer, digamos, tiene todo eso, pero el hombre también, digamos, porque el hombre también es un hombre, digamos, el wichí, yo te hablo un poco más del antiguo, el de ahora va cambiando, pero el hombre antiguo era el hombre aquel que se dedicaba a su familia buscando y enseñando a sus hijos a cuidar el monte, a cuidar el río, a ir a pescar, a buscar los alimentos, las comidas y todas estas cosas que hacen al conjunto de esa obra artesanal que es la vida, ¿no? Entonces, pero quería decir esto porque las mujeres están tejiendo también una vida nueva. Claro. Ante todas estas dificultades, ellas no le tienen miedo. Ellas siguen tejiendo y siguen hablando y siguen renovando sus sueños. Y un ejemplo final, si vos querés, que son importantes, son los estudiantes universitarios. Sí, claro, a ese lugar. Porque los chicos también, los jóvenes van asomando y van mirando esta realidad, este mundo que no gobiernan ellos, ¿no? Este mundo gobernado por otros, por los ajenos, por los que vienen a sembrar sistema colonial y no a sembrar la aceptación de la diversidad y un mundo diverso, ¿no? Ellos quieren sembrar la hegemonía, donde todos usemos el mismo zapato, la misma marca de comida, la misma marca de celular, la misma, todo esto. Entonces, bueno, pero los jóvenes universitarios ven y observan eso y toman lo bueno que tienen las cosas del sistema, como es
la tecnología, como es el mundo del celular, como es el mundo también de la computación y demás cuestiones, van tomando eso y van también apropiándose de los saberes. Sí, ¿no? otra vez como una compensación. Claro, Tomo algo, pero doy también. Doy también, exactamente. Y ellos vienen a la universidad, y entonces están aprendiendo y se han recibido, y van avanzando, y hoy se están convirtiendo en los maestros de su propia comunidad, porque ellos saben que ellos vienen a estudiar, pero vienen a estudiar porque quieren volver a su comunidad. No quieren estudiar para ser ricos, no, o para tener un sueldo, que también les va a beneficiar, porque el que trabaja merece tener un salario. Claro que sí. ¿Cierto? Pero ellos vienen porque quieren aprender y luego ser los maestros de su propia gente. Como para destacar el valor que tienen, ¿no? Es un símbolo muy importante, porque está mostrando que esos chicos les están diciendo: nosotros no queremos la droga, no queremos el alcohol, nosotros no queremos el veneno que nos quieren traer esta sociedad perversa, este veneno oculto. Nosotros no queremos que nos destruyan nuestros territorios, ni nuestros bosques, ni rompan nuestras farmacias naturales, ni nos dejen sin los pescados en nuestros ríos. Ellos vienen a decir todo esto. Y van a este lugar donde no es fácil, ¿no? Es una universidad que está en Formosa capital, y ellos salen cada uno de sus comunidades, y eso, un coraje muy grande, ¿no? Un coraje, esos son los que no tienen miedo, como dice Jesús. Exactamente. Y esos son, además, los que viven todo esto a la intemperie, pero no importa. Saben que cuesta, pero que es posible. Y lo están demostrando. Y entonces eso da mucha esperanza. Bueno, Francisco, aquí estamos, tuvimos una charla muy profunda. Tengo la sensación de haber caminado el monte con vos, de haber estado interactuando en alguna ronda en comunidades. He participado alguna vez en una ronda con las mujeres en el patio, y la verdad que tengo esa emoción todavía latiendo dentro mío. Así que tengo todas estas sensaciones las he podido transitar con tu andar, y no me queda nada más que darte las gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no, yo te agradezco a vos esta oportunidad. Yo querría dejar este pensamiento, ¿no? Yo hablo del pueblo Wichí porque es la opción por donde yo entré al mundo indígena. Los Wichí me acogieron durante 20 años, a mí y a otros muchos que fuimos, ¿no? Y que nosotros sentimos que abrieron la puerta de su corazón y de su cultura. Y quiero resaltar al pueblo Wichí, que es un pueblo, digamos, que tiene su vida muy fuerte, de mucha sangre que corre por sus venas, que aunque estén abiertas, la sangre corre, y corre con mucha fuerza, y corre por toda América Latina para decirnos que la vida es bella y que es diversa. Y por otro lado, yo creo que lo que también corre mucho es el Evangelio de Jesús. Este Evangelio de Jesús, que es un Evangelio lleno de audacia, lleno de esperanza, lleno de mensajes, lleno de amor, lleno de construcción, de esperanza. Nosotros no estamos muertos con Cristo, nosotros vivimos, y vivimos la Pascua desde el dolor, pero la Pascua. Con Él y en Él. Exacto. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío. Las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada que nos golpea, que
aplastan. Resiste el hombre que está enjaulado, resiste el pueblo acribillado. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Que no se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada. Son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando.